she thinks that they are seeing the real person because it looks like the same, the background are familiar, and so she trusts it. En este mundo moderno, la inteligencia artificial puede hacer cosas que parecen imposibles. Puede crear voces que no existen, rostros que nunca estuvieron allí, movimientos, gestos, expresiones, todo idéntico a la realidad. Y fue precisamente esto lo que permitió que un solo fraude dejara a una de las empresas más respetadas de Hong Kong sin $25 millones. Una videollamada simulaba a los ejecutivos de la compañía, sus voces, sus caras, sus movimientos, cada detalle diseñado para engañar, rostros conocidos, órdenes precisas, urgencia absoluta. Pero nada de lo que vieron era real. Bienvenidos a la historia de Arup, un engaño que no necesitó armas, solo algoritmos y un solo punto débil, la confianza humana. My understanding is this happens more frequently than a lot of people are led to believe. It's that organizations choose to... En el corazón de una de las empresas más respetadas del mundo, Arup, reinaba la confianza, una compañía sólida, reconocida por su prestigio y por la seriedad de quienes la dirigían. Allí, un solo mensaje del director financiero bastaba para mover millones y nadie lo cuestionaba, porque en un entorno donde la jerarquía se respeta y la voz de un superior representa autoridad absoluta, la duda no tiene cabida. Y fue precisamente en ese clima de obediencia y credibilidad donde los atacantes vieron su oportunidad perfecta. Aprovecharon la brecha más humana de todas, la confianza, con la ayuda de una tecnología en ascenso capaz de imitar rostros y voces con precisión milimétrica. Los estafadores llevaron la mentira a otro nivel. Ya no se trataba de simples correos falsos o mensajes sospechosos, sino de ver y escuchar a tus jefes en pantalla. El deepfake hacía que la supuesta videollamada pareciera genuina. Para entender a la perfección el engaño o la estafa, primero debemos conocer qué es un deepfake. Los deepfakes son contenidos audiovisuales falsos, creados mediante inteligencia artificial, que imitan de manera extremadamente realista la apariencia, la voz y los movimientos de una persona. La pantalla mostraba lo imposible, directivos que no estaban ahí, pero parecían estarlo, en un escenario donde la inteligencia artificial borró la línea entre lo real y lo falso. Una empresa confiada se convirtió en el blanco perfecto, y lo que comenzó como una simple videollamada terminaría siendo uno de los engaños más sofisticados de la era digital. Todo comenzó con un simple correo electrónico, un mensaje directo con el tono de urgencia que solo puede provenir de lo más alto de la empresa. El remitente, el director financiero de Arup. El contenido, una transacción secreta que debía ejecutarse de inmediato. La empleada que lo recibió sintió una ligera duda. Algo no encajaba del todo, pero el mensaje venía con las palabras y la autoridad de su superior, el protocolo, la jerarquía, la confianza. Todo apuntaba a obedecer, y así, sin saberlo, el primer hilo de la trampa había sido tendido. El anzuelo digital estaba lanzado. Los atacantes enviaron un correo fingiendo ser el CFO de Arup. En el mensaje se mencionaba una supuesta transacción secreta que requería atención inmediata. Aunque la empleada sintió cierta desconfianza inicial, el correo fungió como gancho perfecto. El engaño había comenzado. Una petición urgente llegaba desde el nivel más alto de la empresa. Horas más tarde, una videollamada corporativa. En la pantalla aparecieron rostros familiares, el CFO, varios ejecutivos, todos reunidos, hablaban, se movían, sonreían. Todo era perfecto, demasiado perfecto.
Poco después del correo, la empleada fue invitada a una videoconferencia corporativa. En la pantalla apareció su director financiero junto a otros ejecutivos de Arup, hablando en tiempo real. Sin embargo, todos los participantes eran falsos, imágenes y voces generadas por IA. En la llamada, la empleada vio y escuchó personas que se parecían y sonaban exactamente como los ejecutivos reales, pero todos los participantes, salvo la víctima, eran deepfakes generados por inteligencia artificial. El nivel de realismo fue tal que la víctima quedó convencida de estar frente a su propia alta dirección. Durante la videollamada, los supuestos directivos dieron instrucciones precisas, transferir fondos a cuentas específicas. Creyendo estar acatando órdenes legítimas, la empleada realizó 15 transferencias por un total de $200 millones de Hong Kong, unos $25 millones estadounidenses, hacia 5 cuentas locales controladas por los estafadores. Cada transacción se presentaba como un procedimiento confidencial y urgente, aprobado por la dirección. Convencida de actuar dentro de la normalidad corporativa, la víctima siguió las indicaciones hasta completar el envío de fondos. Todo ocurrió tan rápido y de forma tan creíble que las sospechas surgieron demasiado tarde. Solo tras ejecutar las transferencias, la empleada sintió la necesidad de verificar con la sede central de Arup, descubriendo entonces la magnitud del engaño. ¿Cómo lo hicieron? Los criminales clonaron el rostro y la voz del CFO de Arup mediante IA. En la videollamada, la empleada vio y oyó exactamente a sus ejecutivos reales, reforzando la autenticidad del engaño. Como explica el CEO Rob Craig, la tecnología deepfake hoy es cada vez más efectiva, convincente y accesible. Incluso alguien con muy poca habilidad técnica puede copiar una voz, imagen o video. Así, los criminales obtuvieron una prueba audiovisual irrefutable de la legitimidad de la orden falsa. Para que los rostros falsos resultaran convincentes, los estafadores recopilaron fotos, videos y datos sobre los ejecutivos de Arup, presentaciones internas, redes sociales corporativas, cualquier material que pudiera alimentar sus algoritmos generativos. El resultado: voces y apariencias sintéticas idénticas a las reales. La videollamada mantenía coherencia absoluta con el estilo de comunicación de la empresa. El esquema explotó la confianza interna de la compañía. Al suplantar al CFO y a otros mandos, los estafadores aprovecharon su autoridad para generar urgencia. Gray lo describe así: lo que sucedió en Arup, yo lo llamaría ingeniería social potenciada por la tecnología. Ni siquiera fue un ciberataque en el sentido más estricto. La víctima, convencida de hablar con sus jefes reales, siguió cada instrucción como parte de los protocolos habituales. La ilusión fue tan poderosa que anuló las dudas más básicas. La voz autoritaria ordenaba pagos inmediatos, apelando a la necesidad de discreción. Al escuchar a los falsos directivos hablar con naturalidad, la empleada dejó de cuestionar. En palabras de Gray, la gente fue engañada, haciéndoles creer que ejecutaban transacciones genuinas que resultaron en la salida de dinero. La combinación de estímulos, video creíble, voz familiar y sentido de urgencia, cerró todo margen para la verificación. De hecho, la voz que ella escuchó en la llamada no existía. Era fruto de un algoritmo. Esta presión emocional fue la clave para que completara las transferencias antes de confirmar la orden con otra persona. El resultado de esta combinación letal de tecnología y psicología es claro. Ni los filtros corporativos más estrictos pudieron detectar el fraude. Los atacantes, al crear pruebas aparentes, los mandos reales en pantalla, lograron sortear cualquier barrera de seguridad habitual. Las alarmas no tardaron en sonar. Cuando la magnitud del fraude salió a la luz, Arup
activó todos los protocolos internos. La empresa contactó de inmediato a la policía de Hong Kong. Los investigadores confirmaron lo impensable. La empleada había sido parte de una videollamada con múltiples participantes, rostros familiares, voces inconfundibles, pero ninguno de ellos existía. El superintendente Baron Chang explicó que la víctima actuó convencida de que seguía órdenes legítimas, 15 transferencias una tras otra, $200 millones hongkoneses, $25 millones que desaparecieron sin dejar rastro. La policía describió el caso como un engaño construido con precisión quirúrgica. Ella fue estafada después de recibir videollamadas de personas que se hacían pasar por altos cargos de su empresa. Y Arup, en un comunicado, confirmó lo que todos temían. El ataque había utilizado voces e imágenes falsas creadas por inteligencia artificial. Hasta hoy no hay arrestos. El caso sigue abierto y aunque se trata de una sola víctima dentro de una gran corporación, el golpe fue devastador. Más de $25 millones perdidos en cuestión de horas. Pero los investigadores descubrieron algo aún más inquietante. Este no fue un hecho aislado, era parte de una nueva ola de fraudes globales impulsados por la inteligencia artificial. Si incluso los líderes más poderosos pueden ser replicados, nadie está a salvo. There has to be important legislation that should be passed and collaboration among the different countries in going after cybercriminals that are hiding in these safe havens. Cuando la verdad finalmente emergió, Arup actuó con rapidez. Junto a la policía de Hong Kong, coordinó cada paso para intentar contener el daño. En un comunicado oficial, la empresa aseguró que su estabilidad financiera no había sido afectada y que ninguno de sus sistemas internos había sido comprometido. Pero entre líneas, el mensaje era claro. Lo ocurrido era grave, demasiado grave como para pasarlo por alto. Dentro de la compañía comenzaron los cambios, nuevos protocolos de seguridad, mayor control en las transferencias y una advertencia general a todo el personal. Ya no se puede confiar plenamente en lo que vemos o escuchamos. Arup había aprendido la lección más dura de la era digital. El CEO de la empresa, Rob Craig, fue directo. Dijo que el incidente debía servir como una advertencia para toda la industria, que no se trataba solo de un fraude, sino de una señal del futuro que ya había llegado. Esperamos que este caso aumente la conciencia sobre lo sofisticados que se han vuelto los ciberdelincuentes. Arup decidió convertir su caída en un mensaje, una alerta global para que ninguna empresa, por más grande que sea, se crea inmune a la manipulación digital. A pesar del golpe, Craig lo dejó claro: este incidente no destruiría a Arup, la fortalecería, pero también dejaría una marca imborrable, una herida en la confianza interna que tardará años en cerrar. El caso Arup no es solo una historia de fraude, es una ventana al lado más oscuro de la inteligencia artificial, una tecnología creada para innovar, pero que en manos equivocadas puede convertirse en una herramienta de destrucción emocional y económica. Hoy, un rostro o una voz ya no garantizan verdad. Un video puede ser perfecto y completamente falso. Craig lo demostró en carne propia. Logró crear un deepfake en apenas 45 minutos, usando software de código abierto. No se necesitó un laboratorio ni un hacker experto, solo una computadora, una base de datos y tiempo. El resultado: una realidad alterna, convincente, pero falsa. Los expertos lo advierten. Estos ataques no son casos aislados, son más comunes de lo que creemos. Incluso, la policía de Hong Kong confirmó que el fraude de Arup es parte de una nueva tendencia mundial. Los estafadores ya pueden usar inteligencia artificial en reuniones en línea. Debemos estar vigilantes, incluso cuando vemos a muchas personas en pantalla. El caso Arup no solo expuso un fraude, reveló el principio de una era
donde el crimen ya no necesita armas, solo algoritmos, donde las mentiras no se escriben, se renderizan y donde el enemigo más peligroso no es quien roba tu dinero, sino quien te hace dudar de tus propios sentidos. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si te gustan los casos de estafas, engaños y robos, te invito a ver nuestro video anterior, el caso de Dan Saunders, el hombre que robó 1.600.000 al cajero.